Hola chicos, buenos días. Vuelvo aquí con mis lecciones de sintaxis. Como veis, no desisto en este propósito elevado, pero espero que abarcable, de ser o convertirme en una influencer de la sintaxis. Bueno, ya sabéis que no es tanto, que solamente quiero ayudaros y echaros un cable. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar al concepto del sintagma nominal sujeto, que como veis he querido representar con la figura de el minion. Es un concepto con el que estamos familiarizados, al menos con el nombre, desde la educación primaria, pero que a veces se nos atraviesa cuando llegamos al instituto, sobre todo cuando nos tenemos que iniciar en el análisis sintáctico. Siempre creemos que es algo fácil porque lo tenemos asociado a la pregunta del quién. ¿Quién come? Luis come, Luis sujeto. Pero cuando llegamos al instituto descubrimos que es un concepto más abstracto y más complejo y que no siempre lo vamos a resolver preguntándole al verbo quién. Antes de adentrarnos en las explicaciones del contenido, quiero situaros haciendo uso de otro de los dibujos que sabéis que me gusta utilizar en mis primeras clases. Ya sabéis, la famosa casita. Os he puesto esta que he preparado en el ordenador, aunque la que utilizamos en clase es mucho más rústica y hecha a mano. Bueno, como veis, esta casa representaría nuestro idioma en distintos niveles de la lengua. El español vendría a ser una construcción que hacemos los hablantes, que aprendemos a hacer a los hablantes desde que nos iniciamos en el lenguaje, desde los elementos más pequeños, nuestros ladrillos, vendrían a ser los sonidos o letras, que aprendemos a combinar sucesivamente, confiriéndole un significado a esa combinación que hacemos de letras, hasta ir consiguiendo sílabas. Con las sílabas formamos palabras. Las palabras las iremos agrupando en sintagmas, y con los sintagmas será con los que construyamos los enunciados a los que llamamos oración. Ya sabéis que la oración es el enunciado que contiene verbo. Y como veis, no se trataría del último nivel, sino que habría aún uno superior, el texto, que sería una unidad de comunicación de nivel superior, y no se refiere solamente a textos escritos, sino a una construcción comunicativa mayor que la oración. Como veis, a cada una de estas unidades que hemos ido consiguiendo conforme hemos ido aprendiendo a hablar el español, se correspondería con uno de los niveles de la lengua española, y que a su vez viene a ser una de las partes importantes que estudiamos en nuestra asignatura. En secundaria, en la lengua española, no tenemos un apartado especialmente dedicado o al que le demos una especial importancia relacionado con fonética y fonología. Sin embargo, ya sabéis que el morfológico, que sería el nivel relacionado con las palabras, con las distintas palabras que tenemos en español y con su forma, sí que es uno de los apartados a los que le damos una especial importancia y hacemos más hincapié los profesores, y que también nos tiene un poco enloquecidos a todos los alumnos. A este apartado de la morfología otro día le dedicaremos un vídeo. El nivel de los sintagmas y el de la oración se corresponde ya con el nivel sintáctico. Es un nivel de construcción superior y que nos resulta ya un poquito más difícil. Es este en el que nos hemos iniciado este año, el de los sintagmas, que ya sabéis que hemos dedicado todo el primer trimestre a establecer cuáles son los distintos tipos de sintagma y sus estructuras, y hemos entrado finalmente en el de la sintaxis, donde empezamos a estudiar las funciones sintácticas, sujeto, predicado, y dentro del predicado distintos tipos, complemento directo, indirecto, atributo. Ya sabéis que son varias las funciones que vamos a estudiar este año. Así que hablar de sujeto supone estar ya en el nivel de la sintaxis. ¿De acuerdo? Este es el momento en el que nos encontramos de nuestro proceso de aprendizaje del español. La aspiración u objetivo último de los hablantes y nuestro propio, en tanto que somos estudiantes, es saber construir textos orales y escritos, combinando estas oraciones de manera coherente y correcta. Seremos competentes como hablantes cuando hayamos conseguido utilizar nuestra gramática, que vendría a ser el libro de instrucciones para construir correctamente el español. Decía que cuando seamos capaces de utilizar adecuadamente la gramática para ir construyendo estructuras comunicativas cada vez de un nivel mayor, podremos decir que utilizamos nuestro idioma al 100%. En este nivel sintáctico
es en el que, como os decía, empezamos a hablar de estructuras que poseen verbo y en las que podemos encontrar o identificar la figura del sujeto. Sabéis que el dibujo que me gusta utilizar cuando llegamos a este nivel es el del tren. ¿En qué se puede parecer un tren a una oración? Siempre os digo que si la característica fundamental de una oración es precisamente la presencia del verbo, podríamos entender que la pieza fundamental de un tren y que no puede faltar para que éste tenga movimiento sería la locomotora. De manera que nuestra locomotora, la imprescindible para que haya movimiento en el tren, va a estar ocupada por la figura del verbo. Sin verbo no hay oración, sin locomotora no hay movimiento. Como veis, esta locomotora transita por encima de un predicado. El verbo siempre va a ser núcleo del predicado. Predicar significa informar. El verbo está informando, predicando una serie de secuencias informativas que podremos organizar en distintos vagones en función de cuál sea el verbo que tengamos en nuestra locomotora. Y como veis, he querido representar al sujeto, al concepto en el que nos vamos a centrar hoy, con la figura de un minion que vendría a ser como el maquinista de nuestro tren. Bueno, sabed que el sujeto no es una figura imprescindible para que se pueda dar el movimiento en un tren. Sabemos que hay trenes que funcionan con piloto automático, que no necesitan de sujeto ni de maquinista, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos en español verbos impersonales que se caracterizan precisamente porque no tienen sujeto. Así que el minion lo podremos encontrar físicamente en nuestra locomotora, saludándonos. Podrá haberse ido de manera transitoria y será cuando hablemos del sujeto omitido, o incluso encontraremos oraciones en las que no haya sujeto. Como veis, sea como sea, el sintagma nominal sujeto es uno de los componentes de estas estructuras sintácticas que vamos a empezar a estudiar con esta fórmula que tenemos arriba. La O representa la oración y nos plantearía siempre una fórmula en la que participaría un sintagma nominal que desempeñaría la función de sujeto y un sintagma verbal que desempeñaría la función de predicado. Pero ojo, que la característica fundamental de la oración correctamente construida en español pasará por una tercera cualidad que recibe el nombre de concordancia, que significa que el núcleo del sintagma nominal, es decir, el sustantivo, y el núcleo del sintagma verbal, es decir, el verbo, tienen que concordar en número y persona. Lo vamos a ver más adelante. Continuamos, pues, hablando de la relación que existe entre nuestro minion, nuestro sintagma nominal sujeto, y el verbo, que es la locomotora del tren. Recordamos la fórmula: la oración será una combinación de un sintagma nominal sujeto, un sintagma verbal predicado y el tercer componente, la concordancia, que asegura la correcta construcción en español. Como veis, ambos elementos formarían un binomio que tiene que ser solidario y que tiene que regirse por el principio de la concordancia. Esta esquemita que os he preparado vendría a sintetizar qué significa la concordancia. Como he dicho, mirad, he puesto aquí el símbolo de los anillos, como si fuera una alianza. La concordancia representa la alianza indisoluble que se tiene que producir entre el núcleo del sintagma nominal sujeto y el núcleo del sintagma verbal predicado, es decir, entre el sustantivo y el verbo. Tienen que concordar. Es como si el verbo exigiese al sujeto unos rasgos de número y de persona, como si con una cuerda enlazase al sintagma nominal sujeto para que